Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60. Y vamos a estar leyendo hasta el verso 69. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse. En esta noche vamos a meditar la palabra de Dios bajo el tema palabras de vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Y para que podamos comprender un poco mejor los versículos que acabamos de leer, vamos a tener otra lectura en el mismo capítulo 6, del verso 1 en adelante. El mismo capítulo 6 del Evangelio de Juan. Mire cómo dice la palabra. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Gloria al Señor.
Gloria a Dios. Como podemos observar acá, la Escritura nos está hablando en el primer pasaje que leímos de unos discípulos que por un tiempo estuvieron siguiendo a Jesús y luego que le escucharon oír unas palabras, decidieron volver atrás. Jesús, observando lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo en el corazón de aquellos que los estaban siguiendo, le dice a los 12: ¿quieren ustedes también volver atrás? Y es cuando Pedro le dice: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esas fueron las palabras de Pedro, porque Pedro sabía lo que contenía cada palabra que salía de la boca de Jesús. Y de eso es que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Porque cuando vamos al capítulo 6, el versículo 1 y 2, allí la Biblia nos está mostrando la razón por la que muchos venían donde Jesús estaba. La razón por la que multitudes seguían a Jesús. Allí la Biblia nos dice que las multitudes venían a Jesús por el mensaje que le habían escuchado predicar. No dicen que venían a Jesús por la palabra que le habían escuchado. No, esa no era la razón. La razón por la que las multitudes venían donde Jesús estaba era porque Jesús sanaba al enfermo. Jesús levantaba al paralítico, le daba vista al ciego, liberaba al endemoniado, resucitaba al muerto. Así que esto hizo que se divulgara. La fama de Jesús creciera. Y de cada rincón de la región venía la gente, no para escuchar, escuche bien, sino para ver lo que Jesús hacía, para recibir de lo que Jesús estaba dando. Déjeme decirle que así como aconteció los días que Jesús estuvo caminando sobre esta tierra, así mismo sigue sucediendo en esta época. Muchas veces vemos los lugares reventados, abarrotados, que no cabe un alma, que no cabe una persona. Y lo que muchos tienen lejos de ellos es querer escuchar el mensaje, es querer escuchar la palabra. Muchos vienen ansiosos, pero ¿cuándo es que van a orar por los enfermos? ¿Pero cuándo es que van a orar por prosperidad? ¿Pero cuándo es que van a orar para que el cielo se abra y se derrama la bendición que yo estoy anhelando, que yo estoy esperando, que yo estoy buscando? Sí, hay que decirlo. Ahí lo dicen los versículos 1 y 2. Que esa multitud que había venido para ver las señales que Jesús hacía.
para ver las señales. Tengo un dolor, voy para la iglesia. Me cortaron el gas, voy para la iglesia. Mi hijo se me enfermó, voy para la iglesia. Y uno ve lo que está sucediendo. El lugar lleno. Y sabe que el Espíritu Santo está hablando. ¿Fue lo que Jesús le dijo? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Pero el que está interesado solo en la bendición, solo en el milagro, solo en la provisión, pierde interés en el mensaje, en la palabra. Jesús observa la multitud que viene, observa. E inmediatamente conoce la necesidad que surge por motivo de aquella gran multitud. Él dice: tenemos que alimentarnos. Presta la atención a esto. Presta la atención a esto. Porque ellos no habían venido a escuchar el mensaje. Habían venido a ver las señales. Habían venido por un milagro, por una bendición, por una provisión. Y Jesús los sorprende, haciendo un milagro que ellos no se lo esperaban. Jesús hace en presencia de ellos el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Esto fue ya lo máximo. Porque esta gente entonces encontraron en Jesús no solamente el que los podía sanar de cualquier enfermedad, el que los podía liberar de cualquier espíritu inmundo, el que podía resucitar hasta el que estaba muerto. Ahora encontraron en Jesús el que le podía saciar el hambre, el que los podía alimentar sin que ellos trabajaran, sin que ellos hicieran nada. Mira, cuando ellos ven el milagro que Jesús hace de multiplicar los panes, los peces, de saciarles el hambre, y que el milagro había sido tal que no solamente habían podido comer, se habían podido saciar, sino que había sobrado. En otras palabras, les había quedado para que volvieran a comer. Esta gente dijo algo de Jesús. Mire lo que dijeron en el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Préstale atención a esto, iglesia. Préstale atención, porque mientras Jesús estuvo sanando, mientras Jesús estuvo liberando al endemoniado, mientras Jesús estuvo resucitando al muerto, mientras Jesús los estuvo alimentando, ¿sabes lo que ellos dijeron? Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. El problema fue cuando Jesús les comenzó a predicar.
El problema fue cuando Jesús les comenzó a decir: la fornicación es pecado. El problema fue cuando Jesús les comenzó a decir: el adulterio es pecado. Yo no sé cuántos están acá. El problema fue cuando Jesús les comenzó a decir que el chisme era pecado. Es que hay gente que solo quiere de Jesús la bendición que Él le puede dar. Pero cuando Jesús comienza a hablar, oye, ese pastor como tiene unción, Dios cómo lo usa para los milagros, cómo lo usa en sanidad, en liberación. Yo voy para allá. Pero cuando comienzan a escuchar el mensaje que predicó el pastor, pero no sé si me estoy haciendo entender, por favor. Había una parte de Jesús que le gustaba al pueblo. Había una parte de Jesús que le encantaba a la multitud, y era que Jesús les diera. Pero cuando Jesús les hablaba, estamos acá. ¿Qué fue lo que pasó cuando Jesús les dijo que había una comida que no era la comida que ellos se habían comido, el pan y el pescado? Esa comida física, natural. Que había una comida espiritual. Que el alimento que ellos habían comido les había servido solo para vivir en esta vida. Pero que había un alimento espiritual que así mismo como ese ellos necesitaban comer, y era el que le iba a dar la vida eterna, era el que lo iba a llevar a la eternidad. Usted tiene que entender que cuando Jesús habla es por su bien. Cuando Jesús habla es porque me ama. Porque no quiere que yo me pierda. Pero hay gente que solo quieren eso de Jesús. Eso es lo que muchos quieren. ¿Qué fue lo que pasó cuando ellos escucharon que Jesús les dijo que tenían que comer su carne, tenían que beber su sangre, que su cuerpo era verdadera comida, que su sangre era verdadera bebida? Le estaba hablando de alimentarse espiritualmente, de comer la palabra, de aceptar lo que Él les estaba hablando. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Dura es esta palabra. Así hay gente que dice, duro es esta palabra. ¿Cómo el pastor quiere que yo renuncie a mi trabajo? ¿Cómo quiere el pastor que yo haga eso? Hay veces que Dios, no el pastor, escuche bien, porque sabe que ese empleo no te conviene, porque sabe que ahí no está tu bendición. No sé si me estoy haciendo entender. Pero ¿qué es lo que quiere el pastor? Que yo deje de comer, que mi familia se quede en la calle. Estamos acá, iglesia. ¿Cómo el pastor quiere que yo deje a esa mujer? Si esa mujer es la que me da para pagar mis cuentas, mis deudas. Estamos acá. Yo no sé si me estoy haciendo entender, por favor. Pero ¿qué fue lo que le dijo la multitud a Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Dura es qué? Esta palabra. ¿Quién la podrá qué? Oír. Dura es esta palabra.
gente que quiere seguir a Jesús para unas cosas, pero no para otras. ¿Cómo así, pastor? Hay gente que quiere seguir a Jesús para que Jesús les dé, pero no para obedecerle. Porque saben que en Jesús hay sanidad, hay liberación. Porque saben que en Jesús hay bendición. ¿Cómo quiere el pastor que yo me vaya de mi casa? La Biblia dice cuando el hombre se casa, que dejará ¿qué? A padre y a madre. ¿Y se unirá a quién? A su mujer. ¿Y los dos serán qué? Una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, juntó. ¿Cómo quiere el pastor que yo me vaya de la casa de mi papá, de la casa de mi mamá? Si allá lo tengo todo. Allá no tengo que pagar arriendo. Allá no tengo que pagar servicios. Allá no tengo que hacer mercado. No sé si me estoy haciendo entender, por favor. Estoy acá. Llega un momento en que Jesús nos habla. Y yo creo que este debe ser el mensaje que continúa, la continuación del mensaje del domingo. Un momento que Jesús nos habla y no estamos dispuestos a dejar la comodidad en la cual nos encontramos. No estamos dispuestos a dejar para seguirlo a Él. ¿Cómo quiere el pastor? Así. Para unas cosas, wow, me gusta. Mira que para unas cosas los discípulos les gustó Jesús. Para unas cosas se movilizaron kilómetros. En algunos casos les tocó caminar. En otros casos les tocó venir en barca. Día, noche. Bajo lluvia, bajo sol. Brisa, calor. Pero ellos venían. Porque Jesús los podía sanar. Porque Jesús los podía liberar. Pero no porque estaban interesados en el mensaje del Señor. Esto no es un juego. ¿Cuántas veces lo he dicho ya este año? Anótemela. No estamos jugando, iglesia. Esto no es para poner en consideración. Lo tomo, lo dejo. Esto no es así. Aquí es que cuando Jesús habla, estamos acá. Aquí es que cuando Jesús habla, el que quiere seguirlo tiene que obedecerlo. Dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Ha tocado dejar lo que usted no tiene idea. Cuando una persona no está dispuesta a hacer lo que Jesús le está diciendo, déjeme decirle que esa persona podrá recibir cualquier beneficio de Jesús en esta tierra, pero jamás llegará al cielo. Fueron sanados, sí, fueron sanados. Fueron liberados, sí, fueron liberados. Fueron resucitados, sí, fueron resucitados. Comieron de los panes y de los peces, sí, comieron de los panes y de los peces. Eso se llama misericordia. Eso se llama amor de Dios.
Aquí puede venir una multitud y a muchos puede el Señor sanar, puede liberar. Pero déjeme decirle que si ellos no obedecen a la palabra que Jesús les habló, solamente lo que recibieron fue un milagro para esta vida, pero no recibieron la vida eterna. No van a entrar al cielo, no van a estar en la eternidad con el Señor. Iglesia, tenemos que despertar. Cuando el Señor vio lo que estaba pasando, mira, ¿qué fue lo que dijeron? Verdaderamente este era el profeta que había de venir. Eso lo dijeron mientras estaban recibiendo. Pero cuando Jesús comenzó a hablar, dijeron: ay, Dios mío, nosotros qué fue lo que dijimos. Si estamos acá. Bueno, ¿y qué fue lo que nosotros dijimos hace un rato? ¿Qué fue lo que nosotros expresamos? Claro, cuando la gente comienza a ver casa, comienza a ver empresa, negocio, cuando se le abre la puerta por aquí, se le abre la puerta por allá, cuando comienza a verse libre de dolencias, de enfermedades, cuando comienza a tener la respuesta esa que tanto había estado anhelando, dice: verdaderamente este es el camino por el que yo tengo que caminar. Verdaderamente esta es la vida que yo debo vivir. Verdaderamente que Israel altar de fuego es el lugar donde yo tengo que asistir. Oye, ustedes los ven verdaderamente al pastor Gustavo. Ese es el pastor que mi vida necesitaba. Pero cuando comienzan a escuchar, estamos acá, iglesia. ¿No le pasó a Jesús? Le pasó a Jesús. Por eso yo muchas veces no me extraño cuando veo que hay ese gozo, ese entusiasmo, quizás esa emoción. Cuando llegan al punto de la palabra, cuando el Señor le confronta, cuando le dice: tienes que dejar el mundo, tienes que dejar el alcohol. Estamos acá. Tienes que dejar la rumba, tienes que dejar esas amistades. No puedes tener 2 mujeres, mucho menos 3, ni 4, ni 5. Ay, cuando escuchan eso, iglesia, sí me estoy haciendo entender. Sí, porque hay gente que yo la he visto así: wow, esta era la iglesia que yo buscaba. No solo por lo cómoda, lo cerca, lo agradable de los pastores, de los hermanos. Han sido tantas cosas. Pero cuando el Señor le confronta, porque el Señor les estaba dando esta palabra, porque era la palabra que ellos necesitaban para poder llegar al cielo. Iglesia, dice que desde ese día, desde entonces, muchos de la multitud, ¿qué fue lo que decidieron? Volver atrás. Mira acá, y no te he visto más en la iglesia. ¿Qué te pasó? No. Yo siempre he dicho que para uno agradar a Dios, que para uno ser cristiano, uno no necesita ir a una iglesia. Sí, ya uno comienza. Yo no necesito ir a una iglesia para yo vivir la vida que le agrada a Dios. ¿Cuál es la vida que le agrada a Dios? O sea que tú dices que tenés 2 mujeres, que seguí tomando, que estar fornicando es la vida que le agrada a Dios. No, por favor. Es la vida que te agrada a ti. Es la vida que tú quieres llevar. Y por esa razón fue que tomaste la decisión de volver atrás, de
comienzan entonces a quedar bien delante de los demás, dejando mal a otros. Estamos acá, dejando mal al pastor, a la pastora, a los hermanos, a la congregación. Y entonces todos somos unos hipócritas. Sí, porque así nos dice. Desde ese día, ¿qué fue lo que pasó con esa multitud? ¿Muchos qué? Regresaron atrás. Ellos decían que dura era qué, la palabra que Jesús les había hablado. Si Jesús te dice que dejes el tabaco, es porque el tabaco te está matando, te está haciendo daño. Eso es así, iglesia. Eso es así. Si Jesús te dice deja la mentira, deja la falsedad, deja la hipocresía, deja la doble vida. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús hablaba por el Espíritu Santo de Dios. La palabra que Jesús hablaba inyectaba vida. Hacía que la muerte huyera, retrocediera, desapareciera. El Señor nos está llamando a la santidad. Nos está llamando a una vida temerosa de Él, apartada del mal. Como no se habían ido todos, sino que todavía quedaban los 12. Siempre quedan los. Quiero ver las manos levantadas de los que se van a quedar. Sí, para saber cómo es que estamos. Sí, porque si le pasó a Jesús, ¿por qué no me puede pasar a mí también? Le pasó al Señor. La razón por la que muchos dejaron de seguir a Jesús, ¿sabe qué? Fue la misma razón por la que aquellos 12 se quedaron. La palabra que va a hacer que muchos decidan volver atrás es la palabra que va a hacer que muchos se afirmen en el Señor. Mientras unos dicen es dura, no se puede, es imposible. Hay otros que será todo lo contrario con ellos. Hay que tomar una decisión en esta noche. Si tú no aprendes a creer a la palabra que el Señor nos está hablando, si tú no te aprendes a quedar con Jesús por la palabra que te ha hablado, el día que tengas el milagro, el día que tengas la sanidad, el día que tengas la liberación, el día que tengas la provisión, ese día te vas. Ese día no lo sigues más. Nosotros en este lugar hemos estado abrazando palabras de vida eterna. Estamos caminando con una promesa que el Señor nos entregó. Año de cosas mayores. Y hemos estado batallando. Pero la batalla no ha sido para mal, ha sido para bien. Que la iglesia se ha estado levantando en oración, en búsqueda, en guerra. Porque el que quiere ver cosas mayores tiene que hacer cosas mayores para Dios. Cuando el Señor le dijo, ustedes también quieren volver atrás, Pedro le dije, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? ¿A dónde me regreso?
sabía cómo lo había tratado el mundo. Pedro sabía cómo estaba su vida antes de venir a Jesús. Estaba seca, estaba vacía. Pedro sabía que tuvo a su suegra enferma, que tuvo a su suegra que se moría. Hay gente que quiere que se le muera la suegra, tienen que arrepentirse. Tienen que pedirle perdón a Dios por eso. Pedro se gozó cuando Jesús le sanó la suegra. No se molestó, no sé. Estaba gozoso. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién? Si solo tú, ¿qué? Tienes palabras de vida eterna. Pedro ya había estado escuchando en un tiempo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los religiosos de la época. Gente que estaba seca, que estaba vacía, que no tenía al Espíritu de Dios. Por lo tanto, la palabra que ellos hablaban, aunque era la palabra de Dios, estaba carente de revelación, estaba carente de dirección, estaba carente del respaldo para lo que ellos la estaban aplicando, la estaban usando, porque ellos le estaban dando una aplicación y una interpretación incorrecta. Y hay gente que para sentirse bien entonces quieren darle la aplicación a su manera. Si Dios te plantó en un lugar, Él sabe por qué te plantó allí. Él sabe por qué te plantó allí. Desde ese día muchos regresaron atrás, pero Pedro le dijo al Señor: ¿a quién iremos? Solo tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Hay gente que le gusta que lo llenen de mentiras, de engaño, de falsedad, que los ilusionen. No, si por allá me están diciendo que yo no necesito ir a una iglesia. No, si por allá me están diciendo que ya yo estoy para que predique. No, pero si por allá me están diciendo que yo no tengo que dejar de tomar, yo no tengo que dejar de tener 2, 3 mujeres. Y eso les gusta, eso les llama la atención, a eso le dan oído con facilidad. Pero Pedro sabía qué palabra era la que Jesús estaba hablando. Pedro sabía cuando Jesús hablaba que aún el viento lo obedecía, que aún la tormenta se calmaba. Alguien tiene que entender que la palabra que Jesús nos ha estado hablando es palabra de vida. Alguien tiene que levantarse y decir: esa palabra que el Señor me habló el día tal, el domingo tal, el viernes tal, desde ese día mi vida comenzó a ser cambiada, mi vida comenzó a ser transformada, mi casa comenzó a ser levantada. Como Pedro iba a negar lo que él estaba viviendo, como Pedro no iba a reconocer que la palabra que él había estado escuchando tenía fruto, llevaba resultados. ¿Qué va a hacer usted con la palabra que Dios le ha estado hablando durante todo este tiempo? ¿Dónde la va a echar? ¿Dónde la va a esconder? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Iglesia, es un llamado de Dios a que abracemos su palabra, por favor. Es un llamado de Dios a que permanezcamos siguiéndolo a Él por la palabra que nos está hablando.
mal, es por tu bien. En una oportunidad, el pueblo que quedó del exilio babilónico vinieron a Jeremías porque ellos querían conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios para con ellos. Le dijeron a Jeremías: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová oiremos y obedeceremos. Ellos le preguntaron a Jeremías, le dijeron que Jeremías le orara a Dios, consultándole si se devolvían para Egipto, se iban para Egipto o se quedaban en tierra de Judá, sabiendo que el rey de Babilonia ya se había llevado una gran cantidad del pueblo para Babilonia. Ellos dijeron: nos atemoriza quedarnos. No sabemos si va a venir nuevamente el rey y nos va a llevar. Y sabes, ellos le dijeron: órale a Dios, Jeremías, pregúntale, consúltale a Dios, que lo que Dios te diga, eso vamos a hacer. Y Jeremías oró, y Dios le dijo a Jeremías: dile que se quede, que no les va a pasar nada. Cuando ellos escucharon el mensaje de Dios a través de Jeremías, ¿saben lo que dijeron? No fue Dios quien le habló, es Jeremías quien lo está inventando. Y se regresaron para Egipto. ¿Sabes qué le dijo el Señor a través del profeta? La espada que ustedes temían en esta tierra, allá en Egipto los va a alcanzar. Hay gente que quiere saber más que Dios. Estamos acá. Por eso cuando a mí me consultan algunos asuntos, yo muchas veces digo: órele a Dios. Porque sabes que después dicen el pastor, la pastora. Sea bueno, sea malo, dijeron ellos. ¿A la voz de quién? A la voz de Jehová oiremos. ¿Y ustedes creen que la oyeron? No la oyeron. Eso es triste. A ellos les convenía quedarse en Judá. Ahí el Señor los iba a cuidar. Mírelo. En el capítulo 42 de Jeremías, se lo voy a leer brevemente. Mire, le dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti. Ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y qué hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, y aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Mira cómo le dijeron al profeta.
Pero usted puede seguir la lectura en casa. Ya yo les resumí un poco. ¿Qué terminaron haciendo ellos? ¿Qué terminaron haciendo ellos? Lo que ellos quisieron. Así hay gente que mandan a consultar para ver si Dios les responde lo que ellos en su corazón quieren que Dios les responda. Si Dios le dice todo lo contrario, igual ellos van a hacer lo que tienen en el corazón. Pero ellos no se quieren. Ellos quieren ir con el respaldo de una autoridad espiritual. Estamos acá. Iglesia, palabras de vida eterna. Tú no estás abrazando cualquier palabra. La palabra que el Señor te está hablando es una palabra que te va a hacer llegar al cielo. Es una palabra que aunque se levante el infierno contra ti, no te va a poder detener. Eso fue lo que el Señor me hizo entender. Eso fue lo que el Espíritu Santo me habló. El Señor me dijo: tú caminas con una palabra de vida eterna. El diablo no te va a poder matar. El diablo no te va a poder destruir. El diablo no te va a poder hacer mal. Yo no camino con una palabra de hombre. Yo no camino con una promesa hecha de hombre. No te dejaré, no te abandonaré. Así dicen muchos. Ay, él me dijo que no me va a dejar. Él me dijo que no me va a abandonar. Estamos acá, iglesia. Yo no estoy caminando con promesa de hombre. Yo estoy caminando con promesa de Dios. Cuando Pablo iba para Roma en calidad de preso, porque así lo permitió el Señor, él llevaba un encargo de parte de Dios, y era que en Roma él iba a predicar el evangelio. Y en medio de la travesía que ellos hacían, se levantó una tormenta. Y para que Pablo tuviera tranquilidad, el Señor le dijo: no temas, Pablo, porque tú tienes que predicar el evangelio en Roma. No tengas temor, porque lo que yo he dicho que voy a hacer con este ministerio todavía no lo he terminado. Son muchas tormentas por las que vas a pasar, pero de que vas a llegar, pero de que se va a cumplir, pero de que lo vas a ver.